Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Rodrigo Miramontes, Venancio Jaques, Carmen Granillo, Rubén Jaques, Josefina Mendoza, José Mendoza, Ramón Mendoza, María Mendoza Magaña, José Guadalupe Jiménez, Melesio Casares. Oramos también en el último día de novenario por el eterno descanso y el perdón de los pecados de mi tío Lázaro Roa. Oramos también en el novenario por el eterno descanso y el perdón de los pecados del sacerdote Rafael Ciro. Oramos en acción de gracias a Dios por la vida, la salud y el trabajo de la familia Sánchez Rodríguez. Oramos por la salud de Noemí Solís. Oramos por la salud de Marta Valencia Mendoza. Oramos por la salud de Eulalia Moreno, María de los Ángeles Valderas Moreno, Eugenio Valderas Moreno y Rita Pichardo. Oramos por la paz del mundo y oramos por nuestra patria Venezuela. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida a servir a los más pobres. Santa Teresa de Calcuta, nacida como Agnes Gonja en Escoget, Macedonia, el 26 de agosto del año 1910. Fue una monja católica albanesa, nacionalizada india, conocida por su dedicación a los más pobres de los pobres. En el año 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, con el objetivo de servir a los enfermos, a los pobres y a los moribundos. Actualmente la congregación se ha extendido a más de 130 países, llevando a cabo su obra de caridad en todo el mundo. La obra realizada por las misioneras de la caridad incluye la administración de hogares para personas con enfermedades terminales, hogares para huérfanos, comedores populares, programas de salud móvil, clínica y escuela. La congregación también proporciona ayuda a personas afectadas con el VIH-Sida, lepra y tuberculosis. El lema de la orden es: por sangre soy albanesa, por ciudadanía soy india y por fe soy una monja católica. En cuanto a mi vocación pertenezco al mundo, en cuanto a mi corazón pertenezco completo al corazón de Jesús. Y la espiritualidad de Santa Teresa se centraba en la oración, el servicio a los necesitados, inspirada por el grito de Cristo en la cruz: tengo sed. Su devoción y su entrega a los más desfavorecidos la convirtieron en un símbolo de compasión y esperanza en todo el mundo. La memoria de Santa Teresa se celebra el 5 de septiembre, día de su fallecimiento en el año 1997. Fue canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. Bueno, la santa de este día.
Oramos también por cada uno de nosotros presente en esta Eucaristía y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Dios Salvador nuestro, para que nos alegremos al conmemorar a Santa Teresa de Calcuta Virgen. Así también aprendamos de ella a vivir piadosamente entregados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, porque es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia
y su fidelidad nunca se acaba. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús le contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que se les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Mire, al inicio de la misa decíamos que celebramos la memoria de Santa Teresa de Calcuta. Hoy también celebramos el Día Internacional de la Beneficencia en honor a la Madre Teresa de Calcuta. Ustedes ya escucharon que fue el Papa Francisco quien la canonizó, ¿sí? La canonizó. Y hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros de algo semejante a lo que fue la vida de esta mujer, de esta monja virgen, Santa Teresa, que nos habla. Mire, ella tiene una casa aquí en Venezuela, a pesar de que es de por allá del Líbano, por allá del Líbano, no, de Macedonia. Ella dice que es albanesa, de Albania, ese es, de Albania, gracias, de Albania. A pesar de que es por allá, tiene una casa aquí en Venezuela. Ella vino y fundó la casa aquí en Venezuela, y aquí tenemos nosotros en Venezuela a las hermanas de la caridad. Y el mundo especuló y habló y dijo, y esto nace de que ella por allá en aquellos países vio morir tanta gente en la calle, mendigos como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Aquellos que duermen en un cartón en la calle. Ella vio mucha gente de esa morir en la calle y miró que a nadie le dolía. Y entonces, ¿qué pasó? Que ella,
por allá le donaron un edificio y ella comenzó a arreglarlo y comenzó ¿cómo se llama?, a buscar a aquellas personas que vivían en las calles y las metía allá en ese edificio y morían allá. Ella decía, por lo menos para que tengan una muerte digna y no mueran en la calle como mueren los animales, ¿verdad? Que no mueran así las personas. Y muchos criticaron y muchos dijeron, mire, cuando se trabaja a Dios, ¿sabe qué es lo que va a haber? Va a haber mucha crítica por parte de la gente que no hace nada, no colabora, no ayuda, no prestan un servicio, pero meten la cucharada para todo. Critican, hablan y dicen, mire, de la Madre Teresa dijeron, es que recibe dinero de los corruptos, es que recibe dinero de los dictadores, es que recibe... Pero la pregunta es, ¿y esas personas que critican, hablan, cuánto dinero dieron? Es que la Madre Teresa recibió $1 millón. ¿Cuánto de ese millón usted puso? ¿Cuánto? Porque es muy fácil criticar, es muy fácil hablar sin saber si se está haciendo de manera buena o no. La gente le gusta especular y hablar sin tener la verdad, sin tenerla. Oye, más bien usted debería orar, más bien usted debería apoyar. Oye, están haciendo una obra de caridad, voy a apoyar esa obra de caridad, voy a ayudar, mire. Están haciendo, sea mucho o sea poco, ¿qué es lo que debo hacer yo? Dar, apoyar. Y es lo mismo que habla el Evangelio. Y a esta pobre monja, lo que hacían era critique y critique. Es que ella busca dinero para que la gente muera allá. Oye, pero si la gente está muriendo en la calle como los animales, y nadie los recogía y nadie hacía nada, ¿por qué no darle una muerte digna a esa persona? Oye, que si no la podemos ayudar y no la podemos recuperar, porque como dice la biografía, o sea, recogía a enfermos terminales, oye, que tenga una buena muerte. ¿Cuántos enfermos en nuestras comunidades no hay? Que los propios familiares, y esto da hasta pena decirlo, pero toca decirlo, los propios familiares no son capaces de limpiarle la habitación al enfermo, no son capaces de bañarlo, no son capaces de asearlo, no son capaces de nada. Llaman al padre y de cualquier manera tienen la casa porque ni siquiera, oye, va a venir el padre, vamos a limpiar la casa. Va a venir el padre, va a encontrar al enfermo así, sin aseo. Y la gente no le presta atención a eso. El cuidado de un enfermo es muy importante. ¿Ve? Y hay que tenerlo, y hay que hacerlo. Algunos porque son descuidados, mantienen a los enfermos de esta manera. Oye, no, si usted tiene un enfermo, déle una buena atención, por lo menos que tenga una buena muerte, por lo menos. Si ya sabemos que va a morir, la habitación limpia, que huela bueno, bien bañado, bien vestido, bien todo. Y entonces, mire lo que pasa con Jesús. Con Jesús pasa lo mismo. Dice el Evangelio de San Lucas capítulo 33 y versículo 39, que es la meditación de hoy. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Esta. ¿Por qué los discípulos de Juan, de cuál Juan están hablando? De Juan el Bautista. ¿Por qué los discípulos de Juan, y Juan, ¿ustedes saben quién era Juan? ¿Quién era Juan? ¿Ah? El Bautista, sí, pero ¿quién era Juan? Era primo de Jesucristo. Nació 3 meses antes que Jesús. Nació 3 meses antes que Jesús. Primo, hermano de Cristo. ¿Sí? Y mire, dice la palabra de Dios, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, dice la palabra, y los tuyos en cambio comen y beben? Mire, fueron a hacer una pregunta, pero esa pregunta era como una crítica. En otra palabra, no querían hacerle una pregunta, en otra palabra decía, mire, no, estos rezan y ayunan y ustedes lo que hacen es pasearse y comerse, comer y beber.
tranquilos por ahí, por la calle. Los escribas y los fariseos, porque siempre la tenían agarrada en contra de ¿quién? De Jesucristo. Mire lo que nos dice a nosotros el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1. Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1. ¿Será que es verdad lo que estaban diciendo los escribas y fariseos? De que los discípulos de Jesús solamente se la pasaban comiendo y bebiendo. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Ellos también oraban, ellos también se interesaban. Pero como la gente no sabía, entonces la gente le gusta ¿qué? Criticar y especular. Hay una especulación. Y la especulación era de que estos sí oran y ustedes no oran. Estos sí ayunan y ustedes no ayunan. Estos lo que hacen es comer y beber. Oye, si usted no tiene conocimiento, no hable. Por eso decíamos, aquella gente que especulaba de la Madre Teresa, ¿por qué no se ponían a ayudar, más bien? Vamos a ayudar a la obra. Oye, nadie ha tenido ese corazón de recoger a los indigentes y darle una buena muerte. Nadie. Pero ella lo hizo. ¿Por amor a quién? A Jesucristo. Y ella sabía que le venían dificultades y tribulaciones y que la gente iba a hablar y iba a decir. Porque ese es el camino de Cristo. Que cuando nosotros hacemos las cosas bien, la gente nos va a especular, a criticar, a decir y van a decir tantas cosas malas en vez de ponerse a ayudar. Aquellos discípulos, en vez de seguir, porque Juan le mostró para que siguieran ¿a quién? A Jesucristo. Él lo mostró. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29, búsquelo ahí rapidito. Ya ahorita buscamos el 11, no se preocupe. Evangelio de San Juan. Juan lo mostró y lo dijo. ¿Sí? Mire cómo lo dijo. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29. Mire cómo lo mostró. Dice la palabra de Dios. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Juan lo mostró. Ellos están hablando de que Juan oraba y ayunaba. Pero Juan mostró a Jesús. Y escuchen bien cómo lo mostró. Al día siguiente, Juan vio a Jesús. Mire, al otro día, Juan vio ¿a quién? A Jesús. Los discípulos están preguntando, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos oran y ayunan? Pero Juan dijo, no soy yo. ¿Es quién? Jesucristo. Los escribas y fariseos lo sabían, pero no lo seguían. Y escuche bien, al día siguiente vio a Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando lo vio? Que venía a su encuentro. ¿Que venía para dónde? Que venía a encontrarse con él. Jesús venía otra vez a donde estaba Juan. Y escuchen bien. Y exclamó. Y le dijo a la gente que estaba ahí, que lo estaba rodeando. Mire lo que le dijo a la gente que lo estaba rodeando, que venían a bautizarse, que todo esto. Mire lo que le dijo. Ahí viene el Cordero de Dios. ¿Qué les dijo? Ahí viene el Cordero de Dios. Mire, Juan mandó a la gente a que se fuera ¿a dónde? A Cristo. Síganlo a Él. Él les enseñaba a orar y a ayunar, pero al final le dijo, a mí no me tienen que seguir. ¿A quién deben seguir? A Jesucristo. Lo vio venir y mire lo que dijo, vuélvalo a repetir. Ahí viene el Cordero de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios. Mire cómo la gente especula, porque ellos están creyendo de que Jesús es un comelón y que es un bebedor. Especuladores. Porque Jesús había hecho ayuno, ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuántos días de ayuno hizo Jesús? 40 días y 40 noches. Ellos no sabían eso. Ellos tampoco sabían que Jesús los enseñaba a orar. Ellos era lo que miraban por encimita, lo que miraban en el día. Jesús se acostaba a altas horas de la noche y se levantaba a altas horas de la madrugada, ¿qué? A orar. Y le enseñaba a sus discípulos, ya lo vamos a ver. Le enseñaba. Entonces Juan dice, oye, váyanse, sigan a Jesús. Él es el Cordero de Dios. El que carga con el pecado del mundo. El que carga con el pecado, mire, se lo va a quitar a usted para llevarlo a Él. Pero deben seguirlo es a Él. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo dice la Biblia? El que carga con el pecado de nosotros.
Juan sabía quién era Jesús, no solamente que era su primo, sino que era el Hijo ¿de quién? De Dios. El Hijo de Dios. Juan lo sabía. Entonces, Juan sabía esto. Escúcheme bien. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Vámonos allá. Ya sabemos quién es Jesús. No lo que nos dicen los escribas y fariseos. Mire, hay que investigar. Más que hablar por hablar, nosotros tenemos que saber las cosas bien, cómo son. Porque Juan dice, mire, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Mientras que los escribas y fariseos, ¿qué decían? ¿Es un qué? Comelón y bebedor, amigos de los pecadores. Y de por sí acertaron en la última parte. ¿Jesús es amigo de quién? De los pecadores. Él es de los pecadores. Mire lo que Juan sabía. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Un día Jesús estaba orando. ¿Ve cómo la gente especula? La gente habla muchas veces con lo que ve por encimita. A Jesús lo invitaron a almorzar, Él fue a almorzar. Y entonces, como los escribas fariseos lo estaban viendo hacer eso, ¿qué dijeron? Es un comelón y un bebedor, amigo de los pecadores. Vieron algo por encimita. No habían escuchado lo que había dicho Juan. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y no sabían que Jesús siempre estaba orando. Un día Jesús estaba orando, de todos los días que oraba. Mire lo que pasó, Él estaba orando. En cierto lugar. En cierto lugar, no sabemos dónde, pero estaba orando. ¿Qué es lo que nos importa? No nos importa el lugar, nos importa era lo que Él estaba haciendo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ahí hay gente que se enfrasca y pelea. Ajá, pero ¿en qué lugar? ¿Y cómo vamos a saber? ¿Y por qué no era en el templo? ¿Y por qué Él oraba por allá en el monte? Oye, no nos enfrasquemos en cosas efímeras. Nos tenemos que enfrascar en lo que de verdad nos importa y es crecimiento para nuestra vida espiritual. Es que Jesús oraba. Es que Jesús hacía ¿qué? Oración. Y a veces nos enfrascamos en otras cosas que no tienen sentido. Y especulamos y hablamos. Y mire como dice la palabra de Dios. En cierto lugar. El lugar, como decía, el lugar no es lo importante. Lo importante es que estaba orando. Y escuchen bien. Al terminar su oración, hizo su oración completa. Mire, hay gente que está orando y no ha terminado de orar y se para a hacer cosas. Dejan la oración a mitad. Usted cuando está orando debe terminar ¿qué? Su oración. No me voy a levantar hasta que no termine de orar. Y no me puedo dejar interrumpir por nadie. Si alguien viene a interrumpirlo usted en medio de la oración, dígale, discúlpeme, estoy orando, estoy rezando, cuando termine lo atiendo. ¿Qué es que estoy apurado y que es una emergencia? No puede haber una emergencia más grande que la oración. ¿Que se está muriendo fulano, sutano y periseo, voy a botar la oración y me voy a ir? Usted debe terminar ¿qué? Su oración. Termine su oración. Termine de hacer bien la oración. Terminó Jesús de orar. uno de sus discípulos le dijo. Se le acercó un discípulo. El discípulo estaba preocupado. Mire lo que le dijo. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo el discípulo? Señor, enséñanos a orar. Y mire cómo lo va a decir. Como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces aquel discípulo estaba preocupado. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Se dan cuenta que como Juan enseñaba a orar, Jesús va a enseñar a los suyos a orar también. Pero bueno, la gente siempre va a hablar. Haga lo que usted haga, la gente siempre va a criticar. La gente siempre va a criticar. ¿Ve? La gente no va a creer lo que se está haciendo. Cada uno saca sus propias conclusiones, cada uno especula lo que quiere, y cada uno dice lo que quiera y critique como quiere y hace lo que quiera.
No era que no lo enseñara, era que ellos no sabían eso. Y mire lo que dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces eso es un modelo de oración y escuchen. Les dijo, Jesús le habló, no se quedó callado. No solamente que el discípulo pidió y Jesús no le contestó, no, le habló, le dijo. cuando recen, digan. ¿Vio? Jesús enseña ¿a qué? Enseña a orar. ¿Se dan cuenta? Jesús está haciendo el trabajo, al igual que los del fariseo, al igual que Juan el Bautista. Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y es una oración propia de Dios, sale de la inteligencia, de la sabiduría y de la boca ¿de quién? De Dios. Cuando ustedes recen o cuando ustedes oren, porque hay varias versiones de la Biblia que uno dice orar, otro dicen rezar. Cuando ustedes recen, digan, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces nos enseña a nosotros ¿qué? La oración del Padre nuestro. La oración del Padre nuestro. Oye, Jesús sí le estaba enseñando a orar ¿a quién? A sus discípulos. Pero a algunos les gusta hablar por demás. ¿Cuánta gente no se dedica al chisme? ¿Cuánta gente no se dedica a las habladurías? Y yo espero y aspiro que ninguno de nosotros nos dediquemos a esto. Que si más bien nos dediquemos ¿a qué? A orar, vamos a rezar. Vamos a rezar por los matrimonios, vamos a rezar por los enfermos, vamos a rezar por los presos, vamos a rezar por los que están en los hospitales, por los que cuidan a los enfermos, vamos a rezar por los que tienen cáncer, vamos a rezar por los que sufren, vamos a rezar por los que tienen tribulaciones, vamos a rezar por aquellos que quieren quitarse la vida. O sea, en otras palabras, Jesús le enseña a usted a rezar. Que usted no rece es otra cosa diferente. Pero Jesús nos enseña a nosotros que la oración es constante y perseverante. Incluso siendo Él el Hijo de Dios, oraba en la madrugada y oraba en la noche al terminar todas sus actividades. Empezaba su actividad, era con la oración y solitario. Pero los discípulos estaban viendo. Es más, se llevó a Santiago y a Juan para que oraran. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. ¡Qué belleza! Usted sabe que tiene que orar porque Jesús le enseña. ¿Y cómo se queda? Le da sueño la oración y cuando da cuenta está dormido. No es que Jesús no le enseñe, sino que usted no le echa ganas a la oración. A la oración hay que echarle ganas, que ponerle voluntad. Y voy a terminar mi oración, no me voy a dejar dominar por el sueño como Santiago y Juan, no, voy a orar. Voy a orar, voy a hacer la oración, tengo que hacerla, porque si la gente no ve, pues habla, y eso era lo que pasaba, que como ellos no miraban, ellos especulaban. Nosotros no tenemos que especular si no sabemos cómo son las cosas, debemos hacer silencio. Y vamos a ponernos a orar porque Jesús sí nos enseña a orar. Y nos enseña a nosotros el Padre Nuestro. Una de las oraciones que nos enseña. La oración del Padre Nuestro. Entonces le dice, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos. Y los tuyos en cambio comen y beben. Mire lo que le dice Jesús. ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados de una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Si el novio está, ¿qué es lo que hay que hacer? Disfrutar de la fiesta. Estamos en una celebración y eso es lo que nos dice Jesús. Estamos en una celebración porque nos vienen a liberar. ¿A liberar de qué? Del pecado. Cuando Jesús habla de odres nuevos y de vinos nuevos, nos va a hablar del estilo de vida de Él. Oye, tengo que cambiar mi vida. El vino nuevo es el evangelio que Él viene a predicarnos. Pero Él no viene a quitar nada de lo viejo, sino que Él viene a decirnos, mire, el odre viejo y el vino viejo son las enseñanzas malas que ustedes han dado.
El odre nuevo y el vino nuevo son las enseñanzas de cómo se deben hacer las cosas. No es que ellos no las supieran, ellos las sabían, pero las habían adaptado ¿a qué? A sus conveniencias. Eso era lo que estaba pasando. No era que ellos no lo sabían. ¿Había que ayunar? Sí. ¿Jesús lo cumplía? Claro que ayunó 40 días y 40 noches. Pero Jesús le vino a enseñar el ayuno. Más que aguantar hambre, ese ayuno debe venir con esto. Mire cómo lo dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Libro de Isaías, versículo 58, capítulo 58, versículos 6 y 7. Mire cómo lo dice. Jesús le va a enseñar a ellos lo que es el ayuno. Lo que pasa es que los escribas y fariseos estaban acostumbrados a un ayuno para que la gente lo viera. ¿Cómo era el ayuno de los escribas y fariseos? Vamos a decir, acuerda. Poner caras tristes y decir que estaban ayunando. Para que la gente dijera, oh, usted se ayuna. Oh, mire cómo tiene la cara pálida del hambre que ha aguantado. Ese era a lo que ellos estaban acostumbrados. Y Jesús le viene a enseñar, no es solamente poner la cara pálida, no es solamente lamentarme y decir, oye, yo estoy ayunando por esto. Mire cómo Jesús viene a enseñarle a sus discípulos cómo es el ayuno. Escuchen bien, Isaías 58, versículos 6 y 7. No saben cuál es el ayuno que me agrada. Dios Padre está diciendo, no saben cuál es el ayuno que me agrada. O sea, no lo saben, lo escribe el fariseo, no saben cuál es el ayuno que me agrada. Jesús viene a cumplir el ayuno que le agrada al Padre. Oye, sí, es no comer. Pero no es solamente no comer, escuchen bien, lo que hay que practicar en conjunto del no comer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No saben ustedes cuál es el ayuno que me agrada? Y escuchen bien, aquí viene lo que Jesús le viene a enseñar a sus discípulos. Romper las cadenas injustas. ¿Qué dice? ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Romper las cadenas injustas. ¿Qué estaban haciendo los escribas y fariseos? Estaban haciendo muchas injusticias. Usted tiene que pagar eso de la menta y no me acuerdo lo otro. Lo que había que ofrendar. Porque era una ofrenda que recibía el templo. Pero usted no estaba obligado a ayudar a sus padres. O sea, si usted no los ayuda no importa. Pero esto sí importa. Usted tiene que pagar tipo protestante. Ya eso se está convirtiendo como los protestantes. En los protestantes no importa si usted queda pobre, pero usted paga el diezmo porque lo paga. ¿Eso es una justicia o una injusticia? ¿Es una injusticia? Es una injusticia. Págueme si va a estar aquí en la iglesia, pague el diezmo. Eso era lo que estaban haciendo. La ofrenda de la menta y la otra del incienso y todo eso usted lo tiene que pagar. Pero eso de que si su papá viene y le pide ayuda, no, eso no importa, usted no está obligado a eso. Dice, Señor, eso es una injusticia, porque ustedes deben ayudar a sus padres y aunque paguen aquí, no se olviden de pagar aquí, pero tampoco se olviden de ayudar a ¿quién? A sus papás. Y es lo que ustedes deben enseñar. Pero ellos estaban dándole más importancia al templo. ¿Por qué le daban más importancia al templo? ¿Por qué? Porque ellos vivían de eso. Todo lo que entraba al templo, ¿quién lo recibía? Era para Dios, la gente lo ofrendaba para Dios, pero era de lo que vivían los sacerdotes del Antiguo Testamento, de las ofrendas que entraban. Entonces, para que nunca les faltara la ofrenda a ellos, decían que no importaba no ayudar a los padres. No, eso no importa. Si no lo puede ayudar y no quiere ayudarlo, no lo ayuda. Pero no se le olvide que aquí debe pagar usted el diezmo, ¿verdad? Porque si usted no le paga el diezmo, ¿le está robando a quién? A Dios. Y lo dice la palabra de Dios.
Y es lo que usan los protestantes hoy día. ¿Le está robando a quién? A Dios. Pero es que si usted no ayuda a sus padres, también le está robando a Dios. Porque es una responsabilidad. Entonces dice el Señor, hay que romper la injusticia. El ayuno no es solamente de poner cara pálida y de estar triste y cabizbajo y diciéndole a todo el mundo estoy ayunando. El ayuno también se trata de esto. Oye, hacer las cosas bien, cumplir con todo. Y escuchen. Desatar las amarras del yugo. Mire, ¿qué quería decir? Que los escribas fariseos le ponían yugo a la gente. Y escuchen bien. Dejar libres a los oprimidos. Porque algunos tenían esclavos todavía. Y ellos ya sabían cómo el Señor hablaba de los esclavos. Y cada cierto tiempo había que dejarlos libres. Y no querían. Querían tenerlo. Es más, ¿van a tener por esclavo a quién? Al mismo Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Cuando Judas fue y entregó las 30 monedas de plata. Y le dijeron, si usted quiere regresar la plata es su problema, pero usted ya no lo vendió, es nuestro esclavo, en otras palabras. Ya nos pertenece. Ya usted no puede venir a cambiar el negocio. Ya es de nosotros. Usted nos los vendió. ¿A quiénes se vendían? A los esclavos. Y a Jesús Judas lo vendió como ¿qué? Como un esclavo. Después se arrepintió. Pero después de ojos sacados. Dicen por ahí. ¿Ven? Y escuchen bien. Y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Otra cosa que no querían hacer era ¿qué? Compartir el pan. Jesús le estaba enseñando. Es más, en la última cena le enseñó eso. Vamos a compartir el pan. Y el pan eucarístico que Él se nos da a nosotros. ¿Y qué más? Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. ¿Ven? No es solamente los fariseos y la escriba. Prácticamente Jesús dice, están haciendo las cosas mal. Ustedes son el odre viejo. Por lo tanto, el odre nuevo se pierde. el vino nuevo se pierde. Porque todo lo que echemos ahí se va a perder. Porque ustedes, en otras palabras, Jesús está diciendo, tiene que haber una renovación interior. Para que todo lo que yo le estoy diciendo pueda surgir. Pero ¿cómo termina el Evangelio? El Evangelio termina diciendo, mire, y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que como ustedes están apegados a esas tradiciones, a todas esas cosas malas, ustedes no aceptan lo que yo les estoy diciendo. No lo aceptan. Y dice, el añejo es mejor. Ellos dicen que lo de ellos era ¿qué? Mejor que lo que estaba haciendo Cristo. Y mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Aquí Isaías nos habla a nosotros, mire, se sanarán, resurgirán como una luz. Y el Señor dice, mire, en otras palabras, lo que tenemos que hacer son las obras de caridad. Obvio, sin dejar de lado el no comer en conjunto de la oración. Porque puede haber una persona que diga, no, pues yo hago muchas obras de caridad, pero eso de rezar y de hacer ayuno, yo no voy. No, es hacer las obras de caridad, pero también es hacer el ayuno y también es hacer ¿qué? Oración. Él nos enseña todo eso. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Escuchen bien. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. ¿Vio? Dice Jesús, no se queden con caras tristes. No se pongan así. Cuando usted vaya a ayunar, lávese la cara, perfúmese, como si no estuviera haciendo nada de eso. Y escuchen. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. ¿Quién va a ver ese ayuno? ¿Quién necesita verlo? Dios. Más nadie necesita ver ese ayuno. Y escuchen.
Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Dios nos va a dar un premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Yo tengo que hacer un ayuno así, acompañado de lo que nos dice a nosotros el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Tengo que resurgir como una luz, acabar con todas las injusticias y compartir el pan con el hambriento y darle techo al que me lo pide y dar de vestir al desnudo y visitar al enfermo, al encarcelado. Es lo que dice Jesús, las obras de caridad. Y mire que nos habla Jesús. Jesús le contestó: ¿acaso ustedes pueden obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Mire cómo lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Porque si el Señor nos habla a nosotros de una boda, significa que necesitamos llevar un traje. Necesitamos vestirnos de ese traje. Y el Señor va a decir: y fueron invitados todos al banquete de boda. Pero hubo uno que entró sin traje. Y le preguntaron: ¿y cómo hizo usted para entrar aquí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aquel se quedó, no dijo nada. Y cuando no dijo nada, llegó y dijo: átenlo de pies y manos y sáquenlo afuera, porque no se vistió como tiene. Jesús nos está diciendo a nosotros: mire, tenemos que vestirnos porque vamos a una boda. Y tenemos que hacer las cosas como deben ser. Que la gente especule, que la gente diga: déjelo, porque siempre van a hacer. Los discípulos lo estaban haciendo bien porque Jesús se lo estaba enseñando. Le estaba enseñando, le dijo: denle ustedes de comer, hagan obras de caridad. La gente tiene hambre, no tiene dónde ir, haga usted la obra de caridad. Hay gente que se le acerca a usted y le pide algo y dice: no tengo dónde ir, haga la obra de caridad. El Señor está diciendo: esta es la oportunidad para que usted haga la obra de caridad, para que usted se vista para ese banquete de bodas. Entonces, cuando vamos nosotros al banquete de bodas, dice la palabra de Dios, no es un ayuno de solamente no comer y poner caras tristes y tirarnos al suelo y decir: estoy ayunando, véanme. No, escuchen bien lo que tenemos que hacer para ir a esa boda de la cual Jesús habla. La han vestido de lino fino. Mire, la han vestido de lino fino. ¿Cómo se vestían los que ayunaban? Se vestían de sayal y se echaban ceniza en la cabeza. ¿No lo hacemos nosotros ese día, el miércoles santo? ¿No lo hacemos? ¿No se pone la gente la ceniza? Es un día de ayuno. Aunque algunos no ayunan, algunos comen y comen, no paran pelota nada. El día de miércoles de ceniza, y aún así vienen a echarse la ceniza. Ese día, dice la palabra de Dios, se visten de sayal. Entonces la gente dice: no, me voy a colocar una ropa morada, ¿verdad? Porque es penitencia y todo esto. La llevan solamente en la ropa, pero no la llevan en el corazón, la penitencia y el ayuno que hay que hacer. Porque a veces hasta el Padre mismo cae también en eso, ¿verdad? Se paró con hambre y comió un pedazo de pan y se le olvidó. Claro, nos pasa todo, pero eso no significa que no lo voy a hacer entonces. Ya no lo hice, ya no lo voy a hacer. No, hay momentos. Entonces, hacer ayuno, dice la palabra de Dios, es no vestirse para la boda. En este caso, dice Jesús, no deben vestir, no deben ayunar, porque no estamos haciendo penitencia ni estamos haciendo nada de eso. Debemos orar, pero debemos vestirnos para la boda. ¿Cuál es la boda? En el reino de los cielos. ¿Cómo nos debemos vestir? Dice la palabra de Dios: de lino fino. Si en la penitencia nos vestimos de sayal, entonces nosotros nos debemos vestir ¿de qué? De lino fino, porque vamos para una boda. No me puedo ir yo vestido de sayal a una boda con ceniza en la cabeza. No, debo ir vestido como se debe. Hoy día ya la gente, bueno, eso hasta los detalles pierden la gente. Oye, si usted va a una celebración de un matrimonio, vaya bien vestido, ¿verdad que sí? Pero su corazón también tiene que ir dispuesto a vivir la celebración de la Eucaristía. Entonces dice eso: si vamos a una boda, hay que sabernos vestir. ¿Y cómo vestirnos? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 8, de lino fino. ¿Cómo es ese lino fino? Escúchenlo bien. Deslumbrante de blancura. ¿Cómo es el lino fino? De blanco. Y un blanco que brille. Deslumbrante de blancura. ¿Qué más?
El lino son las buenas acciones de los santos. Ah, ¿cómo es el lino? Las buenas acciones. ¿Cuáles son las buenas acciones? Lo que nos dice a nosotros el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Que ya no oprima a la gente. Que si hay que darle libertad, déle libertad. Que si hay que compartir con el hambriento, comparto. Que si hay que darle posada al forastero, le doy posada. Que si hay que vestir al desnudo, lo visto. Que si hay que visitar a los enfermos, los visito. Esas son las obras. Ese es el lino fino. El lino fino son las buenas acciones. ¿De quién? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos nosotros. Si usted hace una buena acción, se está santificando. Se va santificando. Y si usted entra al cielo, ¿qué significa? Es que usted es santo. Porque en el cielo no puede entrar nada impuro. En el cielo no puede entrar nada. Entonces usted debe convertirse en un santo. Las buenas obras de los santos. Usted se debe santificar. Usted no puede tener en la mente solamente que los santos son ¿quiénes? Los que canonizan la iglesia. Que usted también puede ser santo con las obras de caridad. Teresa de Calcuta hizo obras de caridad y digo, la iglesia es una mujer santa porque las buenas obras las hacen los santos. Si usted es una persona que hace buenas obras y evita las malas acciones, entonces usted se va convirtiendo en un santo. En otra palabra dirá el Señor: santifíquense y sean santos, porque yo el Señor soy ¿qué? Soy santo. Entonces el Señor dice: ahora hay que vestirse para la boda porque ya llegó el novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Ya llegó el novio. El tiempo de vestirse de sayal y de ceniza ya pasó. Ahora es el tiempo de vestirse con lino fino para que brillen por medio de las buenas obras. Ya no es solamente poner caras tristes. No, ahora es hacer la caridad. Aunque eso ellos ya lo sabían, pero no lo hacían. Que ojalá nosotros aprendamos a no especular de los demás lo que no sabemos, sino que pongamos en práctica la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos nuestras peticiones. Queridos hermanos, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emana de la fuente de la vida. Por eso decimos todos: Dios omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación puedan servirte con responsabilidad, oremos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos, oremos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos el pan y el vino. Divino
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Teresa de Calcuta, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya viene el esposo, salgan al encuentro de Cristo el Señor. Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Teresa de Calcuta y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor?
no morirá para siempre. Lázaro roa descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de mi tío Lázaro Roa, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.